Vamos a utilizar una fórmula de suma o resta, también conocida como identidad de suma o diferencia, para simplificar la expresión tangente de la cantidad pi sobre 2 menos u. Ahora en la tarea se nos dice que vamos a escribir esto en términos de cotangente, pero sigamos adelante e ignoremos este lado derecho y simplifiquemos el lado izquierdo. Esto es un poco inusual, porque, recuerde que la tangente pi sobre 2 no está definida, y podemos reconocer esto de dos maneras. Si graficamos la función tangente básica que se ve aquí, observe que pi sobre 2 radianes, tenemos una asíntota vertical, lo que significa que la función no está definida en pi sobre 2 radianes. Además, en el círculo unitario, dado que la tangente θ es igual a seno θ dividido por coseno θ, en el círculo unitario, la tangente θ es igual a y dividido por x. Tenga en cuenta que pi sobre 2 radianes, y dividido por x sería 1 dividido por 0, que nuevamente no está definido. Y dado que la tangente es igual a radianes pi, esto solo se define cuando 1 es un múltiplo de pi radianes. Hagamos una nota aquí a la derecha que solo se define cuando 1 es igual a un múltiplo de pi o pi multiplicado por k, donde k es un número entero. Y de nuevo, debido a que la tangente pi sobre 2 radianes no está definida, si intentamos aplicar la identidad de diferencia para la tangente de la cantidad a menos b, no funcionará, pero sigamos adelante y aplíquelo y veamos por qué. Note que cuando aplicamos nuestra fórmula aquí, a es igual a pi sobre 2, y b es igual a ti. Y debido a que tenemos una diferencia, eso significa que tendremos una diferencia en el numerador y una suma en el denominador. De nuevo, tendríamos el numerador de la tangente a menos la tangente b, que sería la tangente de pi sobre 2, menos tangente u. El denominador sería 1 más la tangente a por la tangente b, que sería 1 más la tangente pi sobre 2 veces la tangente u. Y no podemos evaluar esto, porque recuerde, la tangente pi sobre 2 no está definida. Esto no significa que no podamos simplificar esto. Tendremos que usar el hecho de que la tangente θ es igual a seno θ dividido por coseno θ para simplificar. Así que sigamos y comencemos nuevamente, y podemos decir que la tangente de pi sobre 2 menos u sería igual al seno de pi sobre 2 menos u, dividido por el coseno de pi sobre 2 menos u. Nuevamente, este es el cociente de identidad tangente θ igual a seno θ dividido por coseno θ. Y ahora aplicaremos las identidades de diferencia para seno y coseno que figuran a continuación. Observe que en ambos casos a sigue siendo pi sobre 2 y b sigue siendo u. Entonces, para el seno de la cantidad pi sobre 2 menos u, dado que tenemos una diferencia aquí, observe cómo tendremos una diferencia cuando apliquemos la identidad. Y para el coseno pi sobre 2 menos u, dado que tenemos una diferencia, tendremos una suma al aplicar la identidad. Entonces, para el seno de la cantidad pi sobre 2 menos u, tendríamos seno a multiplicado por coseno b, que es seno pi sobre 2 veces coseno. Y luego menos coseno a por seno b, que sería coseno pi más de 2 veces seno u. Y para el denominador, coseno de la cantidad pi sobre 2 menos u, tendríamos coseno a por coseno b o coseno pi por 2 veces coseno u. Y luego más seno a por seno b, que es seno pi más de 2 veces seno u. Para el siguiente paso, evaluaremos seno sinusoidal sobre 2 y coseno pi sobre 2. Deberíamos conocer estos valores de función, pero para una revisión rápida, nuevamente en el círculo unitario, x es igual a coseno θ y es igual a seno θ. Note que pi sobre 2 radianes, la coordenada x es 0, y la coordenada y es 1, lo que significa que el coseno pi sobre 2 es igual a 0, y el seno pi sobre 2 es igual a 1. También debemos reconocer que si graficamos las funciones básicas seno y coseno en el plano de coordenadas, que vemos aquí, este primer gráfico es un gráfico de y es igual a seno θ, y la segunda gráfica es la gráfica de y es igual a coseno θ.
Observe que pi sobre 2 radianes, el valor de la función seno es positivo, y el valor de la función coseno en pi sobre 2 radianes es 0. Volviendo a nuestro trabajo. Dado que el coseno pi sobre 2 es igual a 0, este producto sería 0, y también lo sería este producto. Y como seno pi sobre 2 es igual a 1, esto se simplifica muy bien a un coseno u. En el numerador, ¿qué sería coseno u? El denominador sería una vez senoidal, que es senoidal. Y nuevamente, usando la identidad del cociente, coseno u dividido por seno u es igual a cotangente u, lo que significa que la tangente de la cantidad pi sobre 2 menos u se simplifica a cotangente u. Siempre y cuando no sea un múltiplo de radianes pi. Y para la pregunta de tarea, observe cómo solo estamos ingresando f de usted, y dado que tenemos cotangente u, f de usted sería igual a usted. Espero que hayas encontrado esto útil.